El silencio del ateo Tocos. Fuerza del Espíritu, parte 9. San Serafín, Chichago. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, su Santísima Madre, la Santísima Virgen María, se convirtió en la cabeza del cristianismo. Ella fue el prototipo de la mujer cristiana en la tierra. La Santa Iglesia, fundada por los apóstoles, la conservó como un tesoro sagrado, y después de la maravillosa dormición de la Madre de Dios, la reconoció, la más gloriosa, superior a los ángeles, como su todopoderosa intercesora y defensora ante el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Fue solo después de su dormición que su poder espiritual y gloria universal se revelaron a los hombres. Pero la pregunta es, ¿por qué el Santo Evangelio, compuesto mucho después del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, no dice nada sobre la vida y las obras de la Madre de Dios? ¿Por qué los 4 evangelistas no tienen ni una sola palabra sobre el nacimiento milagroso de la Santísima Virgen de sus ancianos padres, San Joaquín y Santa Ana, sobre su crianza, su dedicación a Dios, sus sufrimientos y labores espirituales? El nombre de la Madre de Dios rara vez se encuentra en el Evangelio y siempre en circunstancias y eventos que se relacionan más con el propio Señor Jesucristo. Todo lo que sabemos sobre la Santísima Theotokos fue registrado por los discípulos, apóstoles y santos padres según la tradición de la Iglesia que les fue transmitida. La razón del silencio de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento sobre la vida y labores de la Santísima Virgen María radica en la propia Madre de Dios. En su disposición espiritual, en sus virtudes más altas, puras y perfectas, en su humildad y abnegación por un lado, y la estricta espiritualidad cristiana por el otro, así como en las normas de su vida, la vida que desarrolló en su corazón, una vida en quietud y silencio del espíritu. La grandeza y gloria de la Madre de Dios en la tierra permanecieron dentro de ella y se mantuvieron inviolables no solo para todas las personas, sino también para su divino Hijo. Criada bajo el amparo del templo, alimentada e iluminada en el Santo de los Santos, fue dotada con el amor más elevado y desapegado solo por Dios y se convirtió en un modelo de pureza moral. Como portadora del mayor misterio de Dios, inaccesible a cualquier mente humana, guardó reverentemente dentro de sí misma la conciencia de la grandeza que le fue concedida por el Creador Todopoderoso. Llena de mansedumbre, humildad y un espíritu silencioso, abrazó con temor todas las palabras, historias y profecías sobre Cristo el Salvador, así como los eventos relacionados con su vida terrenal, ponderándolos en su corazón. Lucas 2:19. Según uno de los santos jerarcas, el corazón de la Santísima María se convirtió en el primer libro sobre el cual se inscribió el Evangelio. Siempre acosada por sospechas, acusaciones y curiosidad humana, obligada a ocultar la insondable sabiduría de Dios dentro de sí. Ella, como una persona alejada del mundo, sola en todos sus pensamientos y sentimientos, siempre concentrada dentro de sí misma, orando sin cesar, atormentada por temores por la vida de su hijo y por los eventos y pruebas temidas que se esperaban, evitando incluso el contacto más mínimo con el mundo exterior. Temía la simpatía de los que la rodeaban. Cualquier tipo de renombre, y en su asombroso silencio, como un perfecto recipiente de gracia, soportó su destino terrenal, su santa obediencia, sin necesitar ninguna ayuda, consuelo o glorificación, sino solo el fortalecimiento de la gracia, debido a la debilidad humana. Desde el primer día del ministerio de Jesucristo en el mundo, incapaz de soportar estar separada de él, la Madre de Dios siguió su camino de la cruz, soportando las mismas dificultades, privaciones, calamidades, persecuciones y vicisitudes, y al igual que el Hijo de Dios, buscaba donde descansar su cabeza cansada. Agotada por los rayos abrasadores del sol. Deambulado por caminos montañosos y desiertos. Aún en silencio, apenas notada por los demás, siempre la última en una multitud, apartada incluso de los discípulos y mujeres elegidas, observaba desde lejos a su amado Jesús, quien era el objetivo de toda su martírica vida, y seguía los eventos del Evangelio, contemplándolos en su dolorido corazón. Durante los días de la oración de Cristo, se alejaba imperceptiblemente de él, luego sirviendo a las personas con su ayuda y ejemplo en todo, para que el reflejo de la gloria de su Hijo no tocara inesperadamente su imagen materna. Así, no estuvo presente en su entrada solemne y real en Jerusalén. Pero en sus días de tristeza, enfermedad, dolor de alma y peligro, la Madre de Dios se acercó a él y se encontró entre los pocos discípulos y mujeres autosacrificadas, listas para sufrir el mismo destino con él, para no estar separada ni una sola hora. No se alejó de la cruz en la que fue crucificado su Hijo y Señor.
Experimentó los últimos sufrimientos con él, y tal vez también habría sido sometida a tormentos corporales si no hubiera desmayado y sido llevada lejos del Gólgota por el apóstol más amado y cercano a Cristo. Si el propio Hijo de Dios, durante su vida terrenal, no se permitió perturbar la disposición espiritual y el silencio de su Santísima Madre ni con una palabra, no se atrevió a violar su incesante contemplación de los misterios de Dios y su abnegación, y consideró inviolables las normas sagradas de su vida, ¿cómo podrían los santos apóstoles no seguir el ejemplo de Jesucristo? ¿Cómo podrían violar su silencio o tocar su dolor espiritual después de su separación de su divino Hijo? Con su llamamiento abierto a ella y su glorificación como la Santísima Theotokos durante su vida. Cuando ella mantenía la misma abnegación, no aparecía abiertamente en el mundo y siempre permanecía escondida detrás de los apóstoles como vicarios de Cristo en la tierra, participando solo en las oraciones comunes. Hechos 1:14. Siendo el prototipo de la mujer cristiana, la Madre de Dios educó y fortaleció a los seguidores de su Hijo no con palabras, sino con su ejemplo. Incluso la tradición de la Iglesia guarda silencio sobre sus labores de predicación. Majestuoso fue el silencio de la humilde María. San Filareto de Moscú dice: escuchemos el silencio de María y aprendamos de ella. ¿Qué significa este incomprensible trabajo espiritual? Que María es un recipiente perfecto de gracia. Así como un recipiente que gotea es inútil, también no es un recipiente espiritual si no conserva la gracia recibida en un humilde silencio, sino que se vacía a través de palabras ociosas, inmodestas, impacientes o vanagloriosas. Así como un recipiente perfecto preserva tanto su contenido como su esencia sin la más mínima pérdida, resistiendo la destrucción por impacto o fuego. Así también se perfeccionará el recipiente espiritual que, en el misterio de la fe, con una conciencia pura, en la paz del corazón y el silencio de todo su ser, conserva la gracia confiada a él con tanta firmeza que ningún golpe de tristezas y desgracias, ninguna pasión, ninguna tentación podrá destruirlo. En el silencio de María, ella hizo un sacrificio continuo, puro y grande a Dios el Verbo, pues ni siquiera a José le reveló su secreto. Ni la mayor alegría ni el dolor más profundo pudieron cambiar esta característica principal de su espíritu. Mira. Cristo ha nacido, los ángeles glorifican, los pastores predican, y la Madre de Dios guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Simeón perfora su alma con su terrible profecía de que Jesús la dejaría en sus primeros años, y ella guardaba todas estas palabras en su corazón. Lucas 2:51. Finalmente, ella se encuentra al pie de la cruz. ¿Qué se espera de una madre mientras todos lloran? Quejas, gritos y desesperación. Pero ella, en silencio, permanece firme, inquebrantable ante el dolor indescriptible. Tal es la imagen sagrada del silencio espiritual de la Theotokos. ¿Quién, sino nosotros los ortodoxos, debería entender la belleza oculta y majestuosa de su labor de silencio? Silencio y palabra. El don de la palabra es el mayor de los dones y corresponde a la necesidad del hombre de expresar sentimientos, intercambiar pensamientos, impresiones y conversaciones. Pero nada puede hacer más daño al prójimo y nada puede destruir tan fácilmente como la verborrea, que el enemigo usa astutamente y con especial éxito para atrapar a las personas en sus redes. Por lo tanto, la Escritura dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. El que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 13:3. El silencio ama a aquellos que no confían en sí mismos, sino solo en Dios. El silencio es un gran poder para la lucha interna con las pasiones y una esperanza segura de victoria. Los santos padres glorifican el silencio, diciendo que es el guardián de la oración sagrada y un maravilloso ayudante en el ejercicio de las virtudes, y al mismo tiempo un signo de sabiduría espiritual. Una conversación moderada y el silencio calmarán más rápido que una palabra libre y alegre. La palabra libre es equivalente al comportamiento libre. Dejándonos llevar por ella en las conversaciones, olvidamos su influencia en quienes nos escuchan y en nosotros mismos. La palabra libre nace del olvido, y más a menudo de la falta de moderación. Para no exceder la medida de la locuacidad, la alegría y la verborrea, debemos pensar en el daño causado por las conversaciones vacías y entender que nada se gana con ellas, pero todo se pierde. Existen conversaciones alegres e inocentes, pero no debemos dejarnos llevar por charlas inútiles, para que la verborrea no nos enrede en la red del enemigo.
La verborrea fácilmente da lugar a la difamación. Continuará.